La percusión, a pesar de la modernidad, sigue siendo un método semiológico importante para estudiar el contenido de la caja torácica y establecer si es aéreo, líquido o denso. Por otra parte, casi siempre la percusión es necesaria para interpretar una imagen radiológica. Descripta por Einbrucher, médico vienés, en 1761, en su opúsculo Inventum Novum, recién se generalizó 9 años después, cuando fue traducido al francés por Corvisart, francés, médico de Napoleón I. Posteriormente, Skoda, otro médico vienés, estableció que el sonido claro o mate depende del mayor o menor contenido aéreo de un órgano determinado. La percusión puede realizarse de manera mediata e inmediata. La percusión inmediata o directa se practica sin interponer el dedo plexímetro, percutiendo con el dedo medio o todos los dedos juntos sobre la clavícula y el esternón. No se realiza sobre las costillas porque están cubiertas por la piel, el tejido celular subcutáneo y los músculos que atenúan el ruido provocado. La percusión mediata o indirecta se efectúa colocando entre el dedo percutorio y el tórax el dedo medio o índice de la otra mano, llamado plexímetro. Antiguamente se usaba una placa de madera o de marfil. Se conoce también como percusión digital de Blech. Como se ha señalado, con ella no solo debe percibirse el ruido, sino también la resistencia que ofrecen los tejidos. El médico experimentado confía más en la sensación táctil de resistencia, si es mate, o de vibración, si es sonoro, que percibe con el dedo plexímetro, que en el fenómeno acústico del ruido que se produce. Por ese motivo, la percusión resulta útil aún en un ambiente ruidoso. El enfermo debe estar en posición vertical y con los brazos a lo largo del cuerpo. Si está obligado a permanecer en cama, para percutir la cara anterior del tórax, se acostará sobre unas almohadas, y para las caras laterales, primero se acostará sobre un costado y después sobre el otro, y con el brazo sobre la cabeza. Para el dorso se mantendrá sentado en la cama, ayudado por un tercero, si es necesario, con los brazos cruzados sobre el tórax o apoyando las manos sobre las rodillas y manteniendo la boca entreabierta. El dedo plexímetro, medio o índice, se mantiene presionando en un espacio intercostal y con los otros dedos extendidos. Con la otra mano se percute. El dedo percutor, el medio, se flexionará en forma de martillo y los otros dedos se mantendrán levantados y semiflexionados. El dedo medio debe percutir moviéndose a nivel de la articulación metacarpofalángica, dando golpes rápidos y breves. Debe evitarse la percusión fuerte y el número no debe exceder de 2. Sin embargo, no existen razones válidas para que no sean más. Lo importante es obtener el ruido adecuado. Mientras se percute, el enfermo debe respirar tranquilamente con la boca entreabierta.
Con el fin de delimitar zonas, se ha utilizado también la ortopercusión de Goldscheider o percusión en garra. Se coloca el dedo medio flexionado y apoyando el pulpejo sobre la pared torácica y se percute sobre el dorso de la tercera falange tratando de delimitar la zona patológica por el cambio del sonido obtenido en relación con el de las zonas vecinas. La percusión debe hacerse con un cierto orden, que puede variar de acuerdo a las condiciones ambientales y la situación del enfermo. Primero se percute la cara anterior del tórax, luego las caras laterales y por fin el dorso. En el consultorio y con el enfermo sentado en el borde de la camilla, puede empezarse al revés por el dorso. Se percute primero sobre la clavícula directamente y después con el dedo plexímetro la fosa supraclavicular. Desde aquí se sigue hacia abajo sobre la línea paraesternal y hemiclavicular. Primero a la derecha y después a la izquierda. En las regiones laterales se percute a lo largo de la línea axilar media. Se comienza desde el hueco axilar y se procede hacia abajo colocando siempre el dedo plexímetro en los espacios intercostales. Luego se percutirá el dorso, primero sobre la región supraescapular, después en la fosa supraespinosa. Desde aquí se sigue hacia abajo a lo largo de la línea paravertebral, angular del omóplato y axilar posterior. Primero de un lado y después del otro. Luego se hará la percusión comparativa en zonas simétricas por delante, a los costados y por detrás. Se debe percutir verticalmente y no de manera oblicua o tangencial, y el golpe debe ser suave para evitar que vibren tejidos vecinos u órganos distantes como el hígado, el corazón, el estómago, alterando la calidad del sonido. Se percutirá más intensamente si la lesión es profunda y entre ella y la pared hay tejido sano o si el enfermo es un obeso. Hay que señalar en efecto que la percusión solo penetra de 5 a 7 centímetros. Si la lesión es más profunda, la percusión no la pondrá en evidencia. El médico debe familiarizarse para el examen con 5 tipos de sonidos de acuerdo a su intensidad de duración, altura y timbre. La altura de un sonido depende del número de vibraciones sonoras que se producen en la unidad de tiempo. El sonido es tanto más alto cuanto más numerosas son las vibraciones. El timbre depende de los tonos concomitantes que acompañan al tono fundamental. Los sonidos son sonoridad normal, hipersonoridad, timpanismo, submatidez, matidez. A ellos debe agregarse el ruido de olla, cascada o rajada. Si se percute una masa muscular, el muslo, por ejemplo, o un órgano compacto, esto es zonas sin aire, las vibraciones se atenúan y se obtiene un sonido obtuso y breve conocido como sonido mate. Si se percute el tórax, las vibraciones se transmiten en su interior y hacen vibrar el aire contenido en los pulmones, que a su vez la transmiten al tórax, que le hace de caja de resonancia. Es la sonoridad
pulmonar normal. Se asemeja al sonido producido al percutir un tambor cubierto por un paño, o como decían los clásicos, al percutir pan fresco. Si al lado del pulmón con aire hay un órgano compacto, las vibraciones son transmitidas por el primero y atenuadas o abolidas por el segundo. Se obtiene así un sonido relativamente obtuso, es decir, entre el sonido claro normal y el obtuso o mate. Se conoce como sonido submate y se parece al que se produce al percutir el hígado en su parte superior, es decir, el que está cubierto por el pulmón. Cuando el sonido no encuentra obstáculos a su recepción, transmisión y ampliación de las ondas sonoras, se obtiene un sonido muy claro, hipersonoro. La hipersonoridad es propia del pulmón enfisematoso y del pulmón relajado, como sucede por arriba de un derrame pleural. Cuando se percute una zona con gran cantidad de aire, se obtiene un sonido con muchas vibraciones, con abundantes sobretonos, de fuerte intensidad y de timbre musical o metálico. Se parece al que se obtiene al percutir una botella de cuello y boca estrechos o al percutir sobre las mejillas infladas con la boca cerrada. Por ese motivo se denomina también timpanismo. En oportunidades se parece al sonido producido al percutir una ánfora vacía, metálico, de ahí el nombre de sonido anfórico. Se obtiene al percutir el espacio claro de Traube, que corresponde a la cámara aérea del estómago, o a un neumotórax, o una caverna de paredes lisas y elásticas, y con cierta tensión, y con un diámetro mayor de 6 centímetros. Cuando se percute cerca de una caverna, comunicada mediante una abertura estrecha con un bronquio, se produce un ruido al salir el aire bruscamente desde la cavidad, parecido al ruido que se obtiene al percutir con los nudillos de los dedos un vaso de arcilla hendido. También se obtiene juntando ambas palmas de la mano y formando un hueco entre ellas y golpeando sobre la rodilla con el dorso de una de ellas. Se llama por ese motivo ruido de olla cascada, corresponde al Pofelé de la escuela francesa. Se resumen en este dibujo los distintos sonidos normales y patológicos: sonoridad normal, hipersonoridad del enfisema, timpanismo del espacio de Traube, submatidez y matidez hepática y el ruido de olla cascada de una caverna. La función de la percusión es la de establecer en primera instancia la extensión topográfica o cuantitativa del pulmón y luego establecer la calidad del sonido obtenido en toda la superficie. Se realizará así también la percusión cualitativa y comparativa, percutiendo zonas simétricas. Percutir los vértices pulmonares es delimitar los campos de Krennig. Normalmente, por delante el sonido claro clavicular va de la clavícula hasta unos 4 centímetros, percutiendo de abajo arriba. Por detrás se percute el borde del trapecio, partiendo de la matidez del cuello a la sonoridad, y de aquí hacia afuera de nuevo a la matidez del hombro.
El sonido claro o campo de Krennig se encierra entre dos líneas. La externa, que va de la clavícula a la espina de la escápula, y la interna desde la articulación externo-clavicular a la apófisis espinosa de la primera vértebra dorsal. Se forma así entre ambas una zona de sonoridad normal llamada campo de Krennig, de unos 4 centímetros y que corresponde al vértice pulmonar. Sin embargo, no se debe exactamente al vértice en sentido cuantitativo, sino que indica su sonoridad. Por eso, en este caso, tiene más valor la percusión comparativa que la topográfica. Para delimitar el borde inferior del pulmón derecho, se percute primero sobre la línea paraesternal y luego sobre la hemiclavicular, empezando por debajo de la clavícula y siguiendo de arriba abajo y colocando el dedo plexímetro en los espacios intercostales. A nivel del cuarto espacio intercostal, el sonido claro se vuelve algo obtuso, zumbate. Pues aquí el parénquima pulmonar que cubre al hígado se reduce de espesor. A nivel de la sexta costilla, el sonido es mate. Lo mismo sucede en la línea axilar media, donde la matidez se encuentra a nivel de la octava costilla. Por lo tanto, el borde inferior del pulmón cruza la sexta costilla sobre la línea hemiclavicular y la octava sobre la línea axilar media. Por atrás se sigue la línea axilar posterior, angular del omóplato y paravertebral. La matidez se encuentra a la altura de la apófisis espinosa de la 10ª vértebra dorsal, cuerpo de la 11ª. Uniendo todos estos puntos, se obtiene una línea que corresponde al borde inferior del pulmón derecho. El borde inferior izquierdo difiere del derecho por la presencia de la incisura cardíaca entre cuarta y sexta costilla, pero el borde inferior está también a nivel de la sexta costilla sobre la línea hemiclavicular. Y se dirige atrás hacia la columna vertebral a la misma altura del derecho, apófisis espinosa de la 10ª dorsal. Es difícil establecer el punto en que el sonido claro pulmonar se transforma en timpánico, delimitando el espacio claro de Traube que corresponde a la cámara aérea del estómago, y que está entre la matidez hepática, cardíaca y esplénica. Tiene forma semilunar y está delimitado hacia abajo por el reborde costal, por arriba por una línea convexa que nace de la línea paraesternal izquierda a la altura del sexto cartílago costal y termina en la línea axilar anterior a nivel de la 10ª costilla. La excursión respiratoria es pasiva y activa. La pasiva se obtiene percutiendo al enfermo en decúbito lateral izquierdo y derecho. El borde inferior del pulmón desciende 3 a 4 centímetros sobre la línea axilar media. La activa se obtiene con el enfermo de pie o sentado. Se percute primero con respiración tranquila y se delimita con una línea el punto donde aparece la matidez. Luego se le hace respirar profundamente y se sigue percutiendo, y al llegar al máximo de la inspiración se le invita a retener la respiración y se delimita esa zona.
Luego, durante la expiración, se sigue percutiendo de abajo arriba. La distancia entre ambas líneas expresa la excursión respiratoria, es decir, el movimiento del diafragma. Lo mismo sucede por delante, percutiendo sobre la línea hemiclavicular. La excursión normal es de 4 a 6 centímetros. La percusión cualitativa es la que se obtiene al percutir la distinta zona del tórax. El mango del esternón es sonoro por la presencia de la tráquea. Si es mate, indica la presencia de algún tumor o un aneurisma, y en los niños el timo. El cuerpo también es sonoro, salvo en la parte inferior, que es un mate por la presencia del corazón. Por delante son sonoras las fosas infraclaviculares. Un poco más abajo la sonoridad disminuye por la presencia de los músculos pectorales y de las mamas en las mujeres. A partir del cuarto espacio a la derecha, el sonido es un mate por la presencia del hígado, y más abajo el sonido es mate. Lo mismo sucede a la izquierda a partir del tercer espacio por la presencia del corazón. Más abajo el sonido es timpánico a nivel del espacio de Traube, cámara aérea gástrica. En las caras laterales, la sonoridad es menor que en la cara anterior porque los espacios intercostales son más estrechos. La zona inferior es mate a la derecha por el hígado y a la izquierda timpánica por el espacio de Traube. En la pared posterior, la sonoridad también es menor. Las zonas más sonoras son la interescápulo-vertebral y por debajo del ángulo del omóplato por la presencia de la tráquea y de los bronquios. Sobre el omóplato, en las zonas supra e infraespinosas, hay submatidez debido a la presencia de los músculos correspondientes. La columna vertebral es sonora desde la séptima cervical a la 11ª dorsal. Por arriba y por abajo es mate. Cuando por alguna enfermedad el paciente debe examinarse acostado, la percusión se modifica. Así, en decúbito lateral hay matidez en las zonas que contactan con la cama y es sonora más arriba, como si existiera un enfisema compensador. En este caso, la percusión comparativa es imposible. La percusión comparativa, esto es, de zonas simétricas, es importante y decisiva para el diagnóstico. Por lo general, el sonido es igual en ambos lados, pero si se trata de enfermos que se ocupan de trabajos manuales, pueden presentar un desarrollo muscular mayor de un lado que del otro, por lo que varía la calidad del sonido percutorio. No hay que olvidar nunca de percutir la zona axilar derecha, pues aquí se presenta la matidez de los procesos infiltrativos del lóbulo medio, la neumonía del lóbulo medio. La percusión patológica también es topográfica, cualitativa y comparativa. Si un campo de Krennig es más estrecho de un lado que del otro, puede indicar un proceso infiltrativo del vértice pulmonar, neumónico, tuberculoso, tumoral. El borde inferior del pulmón de ambos lados puede estar más bajo de uno o dos espacios intercostales en el enfisema pulmonar. En oportunidades suprime toda excursión diafragmática. El descenso de un solo pulmón
puede deberse a derrame pleural, líquido o gaseoso. La elevación de los bordes pulmonares inferiores y por ende de las cúpulas diafragmáticas se observa en todos aquellos procesos que aumentan la tensión abdominal, tumores, ascitis, embarazo, etc. También disminuye la excursión diafragmática. La elevación de un solo lado se debe al agrandamiento de los órganos o de los hipocondrios, el hígado a la derecha y las grandes esplenomegalias a la izquierda. También se produce en los abscesos subfrénicos, es decir, en las colecciones purulentas debajo de las cúpulas diafragmáticas y en el derrame inicial de la cavidad pleural. Para el diagnóstico diferencial es importante en este caso la radioscopía, pues muestra que en el derrame no hay excursión diafragmática y en el ascenso sí se mantiene. El ascenso también se presenta en la parálisis diafragmática uni o bilateral. En este caso tampoco hay excursión diafragmática. En el enfisema pulmonar desaparece la matidez cardíaca. Hay hipersonoridad o timpanismo con timbre metálico en las siguientes alteraciones. Cuando aumenta el contenido gaseoso en los alvéolos pulmonares, como sucede en el enfisema. En el pulmón relajado que acompaña al derrame pleural. Por eso, por arriba del mismo, hay hipersonoridad timpánica conocida como scodismo. Lo mismo sucede en el tejido pulmonar que rodea a los tumores, las neumonías, la crisis de asma y el comienzo del edema de pulmón. Y cuando cerca de la tráquea o de un grueso bronquio existe una condensación pulmonar o una adenopatía que los comprima y los transforme en una cavidad. Al ser percutidos, transmiten la vibración a la tráquea o a los bronquios y de aquí a la pared torácica. El sonido es timpánico cuando existe una cavidad superficial con condensación pericavitaria, relativamente vacía y mayor de 4 centímetros de diámetro y en relación con un bronquio libre. Si el bronquio se obstruye, esta característica desaparece. Pero es en el neumotórax donde los cambios se ofrecen con mayor facilidad. Si la tensión del aire es grande, los tonos armónicos y disarmónicos desaparecen. Se pierde la característica timpánica y el sonido obtenido puede ser normal o zumbante. Otras veces adquiere un carácter metálico, como al percutir una ánfora vacía, de ahí el nombre de sonido anfórico. Si el ruido sale bruscamente de una cavidad a través de un bronquio de boca estrecha, se produce un ruido de olla cascada, el pofelé de los franceses. Para que se presente, el tórax debe ser elástico. Es propio de las cavernas superficiales subclaviculares que comuniquen con un bronquio estrechado y en un sujeto adelgazado. Y en el neumotórax fistulizado y comunicado al exterior o por herida torácica. Y en el pulmón relajado en el límite superior del derrame o cerca de un proceso neumónico. El sonido claro pulmonar disminuye cuando hay gran desarrollo muscular u obesidad y en todo proceso que reduce el contenido aéreo
o altera la elasticidad del pulmón o se interpone un medio no vibrante entre pulmón y caja torácica. Así, la submatidez del campo de Krennig y de la región supraespinosa, interescápulo vertebral y subclavicular indica proceso infiltrativo del vértice. Antiguamente se conocía como zona de alarma de Clement, porque era la zona donde se constituían los infiltrados precoces tuberculosos. Estos hechos readquieren hoy su importancia. De la submatidez a la matidez el paso es breve y puede establecerse de manera progresiva. Los medios no resonantes interpuestos entre la caja torácica y el pulmón son primordialmente los tumores pleurales y el derrame líquido en la cavidad pleural, como sucede en la pleuresía y en el hidrotórax. En el primero, el límite superior es parabólico, esto es, con una curva ascendente desde la columna vertebral a la axila. Y en el segundo, el límite superior es casi horizontal. Y es totalmente horizontal si también contiene aire. Se trata de hidroneumotórax, pioneumotórax, hemoneumotórax. Para que se presente matidez a la percusión debe haber por lo menos 500 mililitros de líquido. Cuando el volumen es mediano, llega hasta el ángulo del omóplato y contiene 1500 mililitros. Por encima del derrame, como consecuencia de la relajación pulmonar, existe una zona triangular conocida como triángulo de Garland, con hipersonoridad timpánica, llamado también scodismo. En cambio, en la base opuesta y en la zona paravertebral aparece otra zona triangular de sonido mate, conocida como triángulo de Grocco. Por su parte, la columna en toda la altura del derrame también es mate, signo de Corangi. Si el exudado es escaso, ocupa el seno costodiafragmático y no provoca matidez ni aún moviendo al enfermo. Pero, si se forma a la izquierda, desaparece el espacio claro semilunar de Traube por comprimir la cámara gástrica. En lo derrame derecho, desplaza al corazón y aparece una matidez a lo largo del esternón, conocida como signo de Band. Puede ser una sorpresa la desaparición de la matidez hepática. Sucede ello en el neumoperitoneo secundario a perforación de úlcera gastroduodenal o de algún divertículo colónico. Se ve como una imagen aérea que desplaza hacia arriba el diafragma por encima del hígado y del vaso. Y en la hepatoptosis en que se presenta el signo de quilaiditis. En efecto, en el enfisema y en la cifoescoliosis se produce una caída del hígado conocida como hepatoptosis. En el lugar dejado libre por el hígado se insinúan asas colónicas, que son las que dan el timpanismo a la percusión y la imagen aérea de la radiología. En caso de meteorismo puede presentarse sin hepatoptosis. Este cuadro suele acompañarse de dolor a nivel del hombro y plenitud abdominal. El fenómeno de D'Amato, o signo del desnivel de Pitres, tiene un doble valor. Permite confirmar la existencia de un derrame. Solo es negativo si es muy abundante o está enquistado.
Permite diferenciar por el límite superior si es un exudado, pleuresía, o un trasudado, hidrotórax. El límite superior parabólico es del exudado, el horizontal del trasudado, se mantienen aún con los cambios de posición. Se percuta al enfermo primero en posición sentada y se marca el límite superior del derrame en la cara lateral. Luego se lo invita a acostarse sobre el lado sano y se percute de nuevo. Los antiguos percutían la columna vertebral. El límite superior desciende de unos centímetros, pues el líquido ha pasado en el lado opuesto, si la cavidad es libre. También puede percutirse el dorso, colocando luego al enfermo en decúbito ventral. Si ello no sucede, quiere decir que el derrame o es muy abundante o la cavidad no está libre y se trata de un derrame enquistado. No debe confundirse con el signo del cordel de Pitris, que consiste en la desviación del apéndice exifoide hacia el lado enfermo. Se evidencia al tender un hilo desde el manubrio esternal al pubis. El apéndice exifoide se separa del hilo. Se observa no solo en las grandes colecciones líquidas, sino también en el neumotórax y en el enfisema unilateral. Hay también matidez cuando disminuye o desaparece el contenido aéreo del pulmón, como sucede en los procesos transudativos, exudativos y proliferativos del pulmón, respectivamente el edema pulmonar, el infarto hemorrágico, la neumonía, la atelectasia. A diferencia del derrame, en que la matidez es hídrica, esto es, se acompaña de silencio respiratorio y hay gran resistencia a la percusión, en la neumonía esa resistencia es menor. Por otra parte, a su alrededor hay hipersonoridad por la relajación pulmonar. En la pleuresía está por arriba del derrame. La percusión auscultada se solía realizar para el diagnóstico diferencial cuando a la percusión se obtenía matidez. La técnica consiste en percutir con dos monedas por un lado, mientras otro ausculta por el otro lado. Normalmente, al percutir sobre la clavícula o una costilla, se obtiene un sonido apagado, y mucho más apagado si hay una neumopatía. Es el signo de Guénon de Musset. El sonido es claro, como si se percutiera cerca del oído si hay líquido en la cavidad pleural. Se conoce como signo auscultatorio de Pitris. Y es claro, con timbre metálico, como tañido de campana, o como si se auscultara el sonido y su eco, si hay aire, es propio del neumotórax o de la caverna. Se conoce como signo del ruido de bronce de Trousseau. Seguiremos con topografía del tórax.